Y bien, hoy día se dio a conocer la cifra de pobreza del año 2010. Recordemos que el año 2009 la pobreza era del 34,8%. ¿No es cierto? Es decir, 34,8% de los peruanos son pobres. El año 2010 esto se ha reducido a 31,3%. O sea que ha habido una reducción de más de cerca de 4 puntos, ¿no? 3,5 puntos en el nivel de pobreza. Bueno, hemos invitado a Renos Bakis, que es economista senior del Banco Mundial, que ha participado, entiendo, en la elaboración de estas cifras, de este estudio de pobreza, y Aníbal Sánchez, jefe del INEI, el Instituto Nacional de Estadística, que es el que tiene a su cargo todo el trabajo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, comencemos quizás con el primer gráfico que muestra la reducción de los niveles de pobreza desde el 2001 hasta el 2010, ¿no es cierto? En 2001, 54,8 hasta el 31,3, es una reducción apreciable, es una década de reducción apreciable de la pobreza, ¿no? Ahora, ¿son comparables estas cifras? Bueno, muy agradecido por la invitación. En primer lugar, indicar de que el Instituto Nacional de Estadística tiene pues la encuesta nacional de hogares, que es una encuesta permanente, que se viene haciendo desde la década de los años 80. Entonces tenemos la fuente primaria que recoge la información de los hogares y hemos podido construir una serie comparable, manteniendo los patrones metodológicos que ha venido trabajando el INE tiempo atrás. Y las cifras son esas. En realidad, en el año 2010, la pobreza se estima en 31,3% del total de peruanos, con una reducción de 3,5 puntos porcentuales respecto al año anterior. Respecto al año 2005 se reduce en 17,4 puntos porcentuales y respecto a los últimos 10 años en 23,5 puntos porcentuales. 23,5, no, ¿cómo es tanto? Claro, en la década. De 54, claro, de 54 es una reducción apreciable, sin duda. Bueno, y si vamos al siguiente gráfico, podremos ver la variación de la pobreza según ámbitos, ¿no es cierto? Rural, urbano, en fin, costa, sierra, selva. ¿Qué nos puede explicar al respecto? Bueno, es verdad, en el año 2010 se observa una disminución de la pobreza en todos los ámbitos geográficos del país, tanto en el ámbito nacional, pero destaca en este año la reducción de la pobreza en el área rural. Se reduce en 6,1 puntos porcentuales. Es decir, si era 60% el año pasado, ahora es 54,2%. De igual manera, una reducción muy importante que se registra en zona de selva del país, que se reduce en 8,7 puntos porcentuales, y algo más importante en la selva rural peruana, que se reduce en 11,8 puntos porcentuales. En todos los dominios geográficos hay una reducción, incluido la sierra urbana, la sierra rural también. Aquí lo curioso es que la reducción de la pobreza es mayor en la selva y luego también en la sierra, más que en la costa, digamos, de alguna manera rectificando un patrón que se daba más en años anteriores, ¿no es cierto? ¿Qué estaría pasando para que haya mayor reducción en la zona rural, en primer lugar, y luego en la selva y parcialmente también en la sierra? ¿Qué explicación puede haber para esto? Renos, no sé si usted tendrá... Bueno, eso es una pregunta que merece más análisis en el futuro, como estas cifras son recientes. Pero uno puede ver el panorama de los últimos años. Puede, creo que ver por lo menos dos, tres razones los cuales nos pueden dar una idea sobre estos números. Primero, el crecimiento continuo de los últimos años. Hay que destacar que ha sido algo muy importante en el mantenimiento del ritmo de la economía, la recuperación que se ha visto el último año después de la crisis financiera. También los últimos años han sido una expansión de algunos servicios con un sesgo hacia áreas rurales, donde en el pasado tal vez han tenido menos oportunidad de tener infraestructura. Por ejemplo, si uno ve los datos,
en 2007 solo 1% de los pobres extremos tenían acceso a teléfonos celulares. Claro. En 2010 esa tasa es 30%, 1 de 3. De los pobres extremos. Ahora, ¿cómo puedo ser yo pobre extremo y tener un celular? De repente hay un problema en la definición de pobre extremo. Eso ha sido, bueno, parte ha sido una expansión que es una relación entre el sector público y privado, una expansión de telefonía celular en las regiones. Y también sabemos de un estudio recién que la telefonía celular no solo te da acceso a información, pero también eso se traduzca en un canal productivo, porque los agricultores, por ejemplo, pueden acceder mejor a información sobre precios, sobre potenciales. Y hay evidencia que relaciona una reducción de casi 10 puntos porcentuales, solo el hecho que estás en una comunidad o un distrito que tiene mejor señal telefonía. Entonces, eso es un ejemplo de lo que podría explicar esto. Y lo mismo hay misma historia con temas de electrificación, por ejemplo, hay una énfasis en la electrificación rural que se ve que ha sido sesgada hacia la selva, la sierra, donde antes no tenían estas capacidades. De acuerdo, efectivamente. Entonces la infraestructura está empezando a llegar de alguna manera, sobre todo la eléctrica, ¿no? Y esto puede estar influyendo. Ahora, si vemos las cifras de pobreza extrema, ¿qué cosa podemos descubrir? A ver si tenemos ese gráfico sobre pobreza extrema. Estamos en 9.8, teníamos 24.4 el 2001. Sí, claro. La pobreza extrema, que es la falta de capacidad del poblador de lograr cubrir con su gasto per cápita el costo de una canasta mínima alimentaria. Esa es la metodología que utiliza el INEI para medir la pobreza monetaria. Se ubica pues en el año 2010 en 9,8% de la población peruana. Ha disminuido respecto al año anterior en casi 2 puntos porcentuales, 1,7 puntos porcentuales exactamente, 7,6 puntos porcentuales respecto al año 2005 y 14,6 puntos porcentuales en los últimos 10 años. Definitivamente, hablando específicamente del año 2010, esto es muy importante porque la pobreza extrema está justamente ubicada en las áreas rurales del país, en la sierra principalmente y en la sierra sur especialmente de la patria. Entonces ahí es donde hay una reducción importante en los niveles de pobreza extrema que uno puede apreciar. Por ejemplo, en la sierra rural disminuye la pobreza en 4,7 puntos porcentuales. De igual manera, en la sierra urbana disminuye 1,9 puntos porcentuales. Esto implica, de alguna manera, como bien indicaba Renos, una marcha económica también importante. El año pasado se registró un buen año agropecuario para el país. La producción agropecuaria creció en más de 4%. Un registro y un crecimiento de la PEA ocupada en casi todos los departamentos del interior del país. Y de igual manera en el ingreso por trabajo, que crece en términos promedio nacional en 7,6% en el último quinquenio, tasa promedio de crecimiento anual. Eso está incidiendo de alguna manera en este sector tan duro de la pobreza que está ubicada justamente en las zonas más alejadas del país, ¿no? Ahora, tenemos este gráfico sobre pobreza total por área de residencia, urbano o rural. Ahí lo tenemos en pantalla. Ahí vemos que en el 2010 la pobreza urbana es del 19%, y la rural, por supuesto, es mucho más alta, 54%. Todavía tenemos un 54% de pobreza en el medio rural, aunque esto ha bajado desde 78,4% en el año 2001. O sea que hay una reducción, como decíamos a comienzo, importante en el área rural, pero de todos modos sigue siendo alta. Ahora, la reducción en la pobreza ha caído desde el 2001 al 2010, ha caído unos puntos más en el medio rural que en el medio urbano, ¿no? Sí, eso es muy importante. Eso están registrando los datos de la encuesta y justamente se reducen 24 puntos porcentuales en los últimos 10 años. En el medio rural. En el medio rural. En el área urbana en 22,9%, porque ahora se ubica en 19%, ¿no? Claro. Estábamos
O sea que hay digamos, el modelo económico, este tipo de crecimiento económico que teníamos está, en cierto sentido, redistribuyendo, está incorporando, porque las áreas más pobres se están reduciendo la población. Y esto, en el informe que ustedes han sacado, aquí hay esta información acerca del ingreso real promedio per cápita mensual, donde se observa que el aumento del ingreso en el sector urbano del 2001 al 2010 ha sido de 40%, en el sector rural ha sido de 65%, o sea que se ha incrementado el ingreso proporcionalmente más en el sector rural que en el sector urbano. ¿Esto indicaría que hay un crecimiento, digamos, con características redistributivas, Renus, o no? Sí, y eso también es importante mencionar, que el indicador de desigualdad de ingresos, el Gini, que se llama, que mide exactamente cómo se están distribuidos los ingresos, los últimos 2 años, por primera vez en la última década, se han reducido de manera significativa, que eso es un indicador que en general es muy difícil que se mueva, porque, como usted menciona, estas cosas es un poco más, algo más estructural. Entonces, y ese año, creo que, si no me equivoco, ha caído 1 punto porcentual. Y entonces eso es relacionado con lo que usted implica, que hay un crecimiento, por lo menos ese año, y que tal vez está favoreciendo un poco más las familias rurales. En el Gini, bueno, según las cifras de CEPAL, el Gini viene cayendo desde el año 97. Aunque hubo un momento en que subió un poquito, pero digamos desde el año 97 hasta el 2009 tiene... No, de manera significativa solo ha caído, si no me equivoco, el 2009 y 2010, los últimos 2 años. Pero fíjese, acá está, 2001, en la información misma del INEI, ha pasado el Gini nacional de 0,52 el 2001 a 0,45, o sea que hay una caída desde el 2001 muy fuerte. No, esos son rural y urbano. Perdón, del 52, 51, 48, hasta 2005 no cayó, y después de 2009. Del 2001 cayó muy poco, sí, solamente 1 punto, exacto. efectivamente. Del 2005 al 2009 pasa de 51,48 a 0,48 y luego a 0,46. Sí, efectivamente. En los 2 últimos años hay una caída mayor, pero no es que no hubiese descendido antes. De acuerdo. Entonces significa que el tipo de crecimiento que tenemos está empezando a redistribuir en una proporción mayor, ¿no? Está empezando a generar más ingresos en los sectores más pobres. Sí, se puede decir eso. Al mismo tiempo se puede decir que, como vemos en el gráfico, el Gini todavía sigue alto, entonces eso no creo que es un señal que hay que continuar con lo que parece ha estado funcionando como las inversiones en lo que hemos hablado, ¿no? En infraestructura, a ver si no sé si se puede poner en pantalla, si efectivamente el Gini, que mide la desigualdad, como del 2001, ha pasado del 0,52 a 0,46 en el 2010, ¿no? Hay una reducción del índice Gini, que es el índice que mide la desigualdad. Entonces se está reduciendo la pobreza, se está reduciendo en alguna medida la desigualdad, aunque la desigualdad sigue siendo alta, por supuesto. Entonces, estamos avanzando en una línea correcta, ¿no? Básicamente.